Gloria a Dios, santo eres Jehová. Buenos días, amados hermanos y amigos. Dios les bendiga. Este es el pastor Pedro del Centro Cristiano Aliento de Vida, que abre sus puertas hoy para adorar a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios, para traer una palabra sembrada en el corazón de nuestro Padre para ti y para mí. Y como este mes hemos estado hablando de la compasión, del ministerio de la compasión, hoy no va a ser la excepción. Hoy es nuestra última práctica de esto, y es el poder del ejemplo a través de la compasión. Si me acompañan a orar, se los voy a agradecer. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por este nuevo día. Te bendecimos, te honramos, te adoramos. Te damos gracias porque nos despertaste esta mañana, porque nos diste aliento de vida, soplaste sobre nosotros, Señor, y nos permite venir a adorarte, a alabarte, a glorificar tu nombre. Te doy gracias, Padre, por todos los hermanos que nos escuchan, los que nos ven a través de las redes sociales, los que nos pueden escuchar al alcance de nuestra voz, Señor, de la bocina, por los hermanos de la iglesia, por todos los vecinos y amigos de la calle, Señor amado, que están cerca de nosotros, Señor. Te pedimos que cales en el corazón de cada uno de ellos y que siempre, Padre, una palabra de amor, de bondad, de misericordia, de salud, de sanidad sobre cada cuerpo, Señor, sobre cada amigo, sobre cada oyente, sobre cada persona que necesita una palabra de restauración, de liberación, de ayuda, de socorro, que seas tú obrando en la vida de cada uno de ellos, para la gloria y honra de tu nombre. Aleluya. Amados hermanos, es un honor, un placer, un privilegio poder venir ante ustedes en esta preciosa mañana y poder hablarles un poco de lo que es el ejemplo, de lo que es el poder del ejemplo. Vamos a utilizar un texto que está en Tito 2, del 6 al 8, una de las epístolas de Pablo, una carta de Pablo a Tito. Capítulo 2, versos del 6 al 8. Mira cómo lee. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ti. Wow. Una excelente palabra. Tito 2, versos del 6 al 8. Vuelvo a leerla, déjenme leerla de acá, de la Biblia directamente, de la Biblia Reina Valera. Porque Reina Valera creo que lo transmite un poquito diferente. Vamos a ver si es verdad, si no son cosas mías. Dice que el pastor dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú como un ejemplo de buenas obras. Como un ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, serenidad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada que decir de ti. Damos la bienvenida a cada uno de los hermanos que se han ido integrando. La mejor manera de enseñar es con el ejemplo. Yo recuerdo cuando comencé, hace 24 años atrás, 23 años atrás, en la iglesia, en una iglesia en Dorado. El pastor nos enseñaba con su ejemplo. A él le encantaba cantar, pero él modelaba las cosas. Luego, cuando me transferí a Atillo, 5 o 6 años después, a Levantando la Familia para Cristo de los hermanos de Virgilio Blanquita Cordero, el pastor Edwin se encargaba siempre no solo de decir, sino de hacer. Y a través de la historia mía en el Evangelio, uno de los pastores que más me modeló, y esto en el área de la compasión, fue el pastor Rafi Gerena, de la iglesia del Maestro. El pastor Rafi
Arena levantó un ministerio que se llamaba el Ministerio de la Calle. El Ministerio de la Calle no solamente limpiaba y arreglaba cosas, sino que visitaba a deambulantes, adictos, prostitutas, envejecientes, les llevaba comida, les llevaba palabra y se daba por cada uno de ellos. Y fue una de las cosas que me enseñó el Ministerio de la Compasión. Este pastor sembró en mí ese ejemplo, y a través de ese ejemplo yo pude seguir con el ministerio y despertó en mí el anhelo de servir. La mejor manera de guiar es a través del ejemplo. Las palabras se pueden olvidar, las acciones dejan huella. Cuando usted hace cosas, la gente lo valora, porque no es lo mismo decirlas que hacerlas. Hay personas, y ahí se diferencian los líderes de los jefes, porque el jefe da órdenes, el líder te dice y te enseña cómo hacer las cosas, y vaya a hacer las cosas contigo. O sea, trata de ser un líder en tu comunidad, trata de ser un ejemplo, pero ser un ejemplo honesto, como dice la palabra. Preséntate con buenas obras y enseña mostrándote íntegro. Y íntegro es una palabra bastante controversial, porque mucha gente quiere ser honesto, pero no son íntegros. Y una cosa es ser honesto y otra es tener integridad. Un ejemplo de esto es que había una pareja que me encargó una pizza, y yo estaba en un hotel, encargaron una pizza, y cuando llegó la pizza, el señor la abre, tenía dentro mucho dinero la caja, pero no tenía pizza. Y la persona con la que estaba, la mujer con la que estaba, le dice: vamos a quedarnos con el dinero. Y él decidió que no. Decidió ir a la pizzería y llevar la caja con el dinero. Y cuando la lleva, la gente que estaba, los empleados, se alegraron muchísimo y le preguntan: ¿usted escuchó el anuncio por la radio? Y no escuché ningún anuncio. Pues mire, quédese, porque quieren entrevistarlo y queremos darle un premio porque usted fue una persona correcta, íntegra, esto, lo otro. Y le dijo: no, yo soy una persona honesta, vengo a devolverlo, no me puedo quedar, porque con la persona que yo estoy en el hotel no es mi esposa. O sea, él era honesto, pero no era íntegro. Y esa es una gran diferencia. Hay personas que son muy honestas, pero no son íntegros. Y usted tiene que presentarte al Señor íntegro, con toda sinceridad, con algo, con una palabra que sea irreprochable, que nadie tenga nada malo que decirle a usted. Verdaderamente este ejemplo significa, este ejemplo tiene el poder, y significa que uno tiene que presentarse ante Dios con manos íntegras, de manera que el enemigo no pueda decirle: no, él lo hizo por conveniencia, él lo hizo por ganar fama, él lo hizo por esto, por lo otro, o ella, la persona que sea. Dar un ejemplo significa actuar de una manera que tus acciones sirvan de modelo a otro, es modelar lo que tú eres. Entonces, cuando tú le estás sirviendo a alguien, cuando estás ayudando a alguien, cuando estás dando amor a alguien, hay que demostrarlo con nuestro comportamiento. No solamente es lo que decimos, sino también es lo que enseñamos. Significa influir en otras personas, en las personas que nos rodean, meditándole o enseñándole, influyendo una conducta correcta, unos valores y unos principios honestos, irreprochables, irrefutables, de una manera que la gente pueda decir: este o esta verdaderamente tiene el ejemplo de Jesús. Mira el ejemplo más grande. Jesús, en su vida, en su ministerio, fue bendiciendo, llevando palabras y sanando enfermos, teniendo el ministerio de la compasión, sin hacer alardes, sin hacer espectáculos. Fue modelando un ejemplo, una enseñanza. Yo estoy haciendo tal cosa, estoy haciendo lo que mi padre me enseñó. Nosotros los pastores, los evangelistas, los apóstoles, debemos hacer eso. Yo me acuerdo cuando en plena pandemia, el apóstol Vicky Medina nos enseñó lo que es hacer este
camiones de comida y nos llamaba de compras y nos llamaba. Vengan a recoger sus compras para que lleven a sus comunidades. Y estábamos allá toda la mañana, hasta mediodía, incluso nos daba hasta almuerzo. Nos llenaba los vehículos de compras para que fuéramos a dar a otros. Y en esa enseñanza se van abriendo muchas puertas. A través de eso vimos varios milagros, incluso el milagro de la multiplicación que lo he contado en varias ocasiones. Y cuando usted modela las cosas sin fingimiento, influencia a otros. La palabra de Dios nos muestra la importancia del ejemplo. Ser ejemplo, un ejemplo de autoridad moral está en Filipenses 4:9, dice: lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. O sea, lo que tú has aprendido, has recibido, has oído, has visto de la persona que te está modelando algo, si es correcto. Por eso, cuando usted va a enseñar, tiene que ser un ejemplo de que la gente quiera imitar. Usted tiene que ser íntegro y honesto, pero no puede ser íntegro u honesto en la iglesia y en la casa no lo es. Por ejemplo, yo conozco de personas cristianas que llega un cobrador a la casa y le dicen a los hijos: tiene que no estoy. O que hablan mal del pastor cuando llegan a la casa, o de los hermanos de la iglesia, o de la iglesia. Entonces, ¿qué modelaje le estás dando a tus hijos? ¿Le estás enseñando a mentir, a ser hipócrita, a hablar de otros? Ten cuidado con lo que tú enseñas, porque el modelaje que estés dando va a traer frutos, ya sea que estés haciendo un modelaje bueno o un modelaje malo. Todo lo que siempre vas a cegar, dice la Biblia. Un ejemplo de liderazgo, puede tener muchos ejemplos. Mira, uno fue el de moral, de la autoridad moral, pero te voy a dar un ejemplo de liderazgo. En Jueces 7, versos 16 y 17 dice: y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompeta en sus manos y cántaros vacíos, con tea ardiendo dentro de los cántaros. Y mira como le dijo Josué: miradme, o sea, mírenme a mí y hagan lo que yo hago. Y es aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, van a hacer lo que yo hago. Usted tiene que hacer lo que su pastor hace, siempre y cuando es correcto. Usted tiene que modelar, y tus acciones van a reflejarse, porque usted le está enseñando a otros su postura. Porque Juan decía: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hacéis. O sea, Pablo dice en un momento determinado: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Usted tiene que ser un imitador del Señor. Usted tiene que hacer las cosas como Dios las haría. ¿Cómo las haría Cristo? Fíjense que no dije Jesús, sino dije Cristo. ¿Cómo las haría Cristo? ¿Cómo Cristo actuaría ante cada situación? Cuando nosotros tenemos que reconocer que todos somos ejemplos. Hay unos que son buenos ejemplos, otros que son malos ejemplos. Y esto se resume en la influencia que podemos dar. Podemos inspirar, imitarnos, o podemos imitar, evitarnos. ¿Por qué evitarnos, pastor? Porque cuando tú eres mal ejemplo, la gente no se quiere reunir contigo. La gente te da largas, o te huye, cruza la acera, te saluda de lejos. Ahora, cuando tú eres una persona de influencia, de buena influencia, que inspiras a otros, quieren imitarte. Entonces procura ser ese tipo de líder, procura ser ese tipo de hombre o de mujer, una persona digna de imitar, de hacer, de ayudar. Modela todo con tu ejemplo. ¿Qué necesitamos para ser un ejemplo a los demás?
habla y dice ser imitadores de mí como yo de Cristo, usted tiene que ser un imitador de Cristo. Usted tiene que imitar a Cristo ante todas las situaciones. Y se vale llorar, pero no se vale quedarte en el suelo. Porque Jesús mismo lloró, pero se levantó y triunfó. Tú y yo podemos sentarnos a llorar por un corto periodo, porque las situaciones son difíciles. Miren, en estos días no hubo agua ayer todo el día, desde el viernes en la noche. No hubo agua. Y anoche que llegó el agua, la conecté y cuando veo el patio está todo inundado, porque la cisterna se desbordó. Pude haber hecho 1000 revoluciones. Lo que hice fue cerrar la llave. Cerrar las llaves para solamente utilizar la cisterna y en lo que llega un plomero que la pueda arreglar. Pude maldecir, pude haber dicho 20 poca vergüenza, en otro tiempo lo hubiera hecho. Gracias a Dios que ya no vivo yo, pero vive Cristo en mí. Entonces Cristo me modela la calma, la templanza. Espérate, esto va a pasar. Mi esposa me dice, llámate al contratista, que a lo mejor viene ahorita. Y eso voy a hacer ahorita. Llamarlo para que él resuelva. Pero, ¿qué ganas con desesperarte? Cuando tú te desesperas, ¿qué vas a hacer? ¿Qué van a imitar tus hijos? Porque tienes que ver que hay gente mirándote. Dice la palabra que hay una gran nube de testigos mirándote. O sea, van a ver cómo tú actúas. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te defiendes? ¿Eres una persona correcta, una persona íntegra, una persona digna de admirar? ¿O eres una persona digna de imitar? ¿Qué estás modelando? ¿Qué ejemplo estás dando? ¿De qué manera quieres ser recordado? Porque cuando tú modelas o das un buen ejemplo, que es lo que se hace cuando uno está sirviendo, la gente te quiere imitar. Pero cuando tú eres una persona pesimista, egoísta, bochinchosa, problemática, la gente lo que quiere es evadirte. ¿No te das cuenta? El mejor ejemplo de la obediencia, porque te tienes que someter a la obediencia cuando estás dando un ejemplo, es que le hablemos a nuestros hijos y le demostremos a nuestros hijos a ser obedientes con nuestro Dios, con nuestro Señor. ¿Y por qué con nuestro Dios? Porque usted todo lo que haga, hágalo para Dios o como para Dios. Cuando tú haces las cosas como para Dios, tú no te cansas. ¿No te has dado cuenta de eso? Que cuando te piden un favor y lo haces como para la persona, dices, ay Dios mío, otra vez, con un favor. Y no paga los favores, hace esto, hace lo otro. Y entonces a veces hasta renegas. Pero cuando quitas a la persona o lo ves a través de los ojos de Cristo, lo haces con amor. Empieza a modelar el carácter. Empieza a ver a la gente como tú quieres que te vean a ti. Tienes que ser congruente. El segundo punto es que tenemos que ser, no podemos ser incongruentes. Porque hay personas que hacen una cosa y dicen otra. O viceversa, dicen una cosa y hacen otra. Usted tiene que ser congruente. Sus palabras tienen que ir con su ejemplo. Tienen que ir con sus acciones. No podemos decir una cosa y hacer otra cosa diferente. Es decir que estamos enviando dos tipos de mensajes. Tenemos que modelar el mensaje correcto. Lo que usted diga, hágalo. Después que esté conforme a la palabra de Dios. Después que esté conforme a lo que Dios ha sembrado en su corazón. Si Dios le dijo ayuda a fulano, ayúdalo. De la manera en que Dios te dijo que lo hicieras. Ahora hay hermanos que Dios le habla y le dice, mira, llevar una ofrenda a aquel o llevar una compra. Y cuando la persona viene y le dice, mira, voy a orar por ti para que Dios te supla. Tú conoces la necesidad. Tú sabes de qué carece la persona. ¿Qué impedimento tiene? ¿O qué dificultad? Y en tus manos está suplirla. La puedes suplir. La palabra establece que si usted sabe de la necesidad y tiene la posibilidad de verlo, se supone que lo ayude para que su vida sea de bendición.
El tercer punto es dar un buen ejemplo y tenemos que ser esforzados y valientes para eso. Josué 1:9, que la gente siempre lo está citando. Mira que te mando que seas valiente, que no te manes de desmayes, porque lo va tuyo estará contigo, te llevará a ti comprometida y a donde quiera que vayas. Josué tenía que ser un ejemplo a la sociedad, al ejército, a todos, porque ya Moisés había muerto, que era la persona con la que Dios hablaba. Y entonces la gente pone en tela de juicio. Cuando tu pastor no está, la gente te pone en tela de juicio y dice: ¿quién es este? El pastor no está y él se cree que es el líder. Pero si el pastor le dio la autoridad para que sea tu líder, para que te guíe, no seas cabezón y guíalo, llévalo. Déjate llevar por ese líder que Dios te puso a través del pastor, que te da corrección. Nosotros tenemos que comprender que cuando damos un buen ejemplo, que servimos con esfuerzo, con valentía, estamos levantando una buena sociedad. Muchas de las cosas que vemos hoy en día, y muchas matanzas de las que vemos hoy en día, es porque el padre de estas personas, o de muchos de ellos, estuvo ausente, estaba confinado en otras situaciones, no estuvo presente, o la madre no estuvo presente, no dieron un buen ejemplo a sus hijos. Entonces tenemos una sociedad ruda, difícil, agresiva. ¿Por qué? Porque están escuchando una música que no edifica. Estamos ante una gente que nos gobierna, que no nos cuida, que no son el mejor ejemplo, que no nos protegen. Son la gente que se cree y siguen esos patrones de vida que le han enseñado. O sea, nosotros los cristianos es difícil romper esos patrones cuando usted y yo vamos a estas comunidades difíciles. Tenemos que modelar con el ejemplo que nos dio el Señor. Tener un temple adecuado, una palabra buena, amable, libre de contiendas, libre de reproche, presentarnos íntegramente. Muchas de estas personas no han recibido un abrazo. Abrácelo. No le va a pasar nada si la abraza. No le va a pasar nada si saluda, si le dice Dios te bendiga. Créeme, muchos de ellos están necesitados de eso y a lo mejor le contestan. Le dicen gracias, Dios te bendiga igual. Y yo te pregunto, ya para finalizar, ¿cómo te gustaría ser recordado? ¿Te gustaría ser recordado como una persona que dio muchos ejemplos de vida, que ayudó? Yo recuerdo a mi papá, y ahora en el mes que viene, en agosto de 16, cumple 2 años de fallecido, pero mi papá sembró y modeló muchas cosas en mí. Me modeló el hablar, me modeló el tener compasión, me modeló el amor hacia los hijos, me modeló el ser responsable, el tener una sola palabra, el ser íntegro, la importancia de la integridad. Cuando tú modelas, estás dando, ¿cómo se dice? Creando una nueva sociedad, porque le están enseñando a la gente cómo tú quieres ser recordado. A mí me gustaría que me recordaran por todas las cosas que ha hecho, por que haya ayudado, por no tener un no de respuesta como al principio. Cuando yo comencé en el camino, yo venía de la calle y la calle es dura, entonces yo me creía una cosa y Dios tuvo que, como Pablo, hacerme caer de bruces y enseñarme que tenía que depender del Señor, porque yo me quería llevar el mundo por las manos, porque como vengo de un ambiente hostil, de un ambiente difícil, de un ambiente diferente, pues yo creía que con eso podía impresionar o hacer cosas. Entonces con eso no modelaba a mis hijos nada bueno. Una vez me convertí, Dios me pasa por unos procesos. Mi hijo mayor un día me dice: papá, ¿por qué ahora tú lloras por cualquier cosa?
fue cambiando ese espíritu en mí, me dio un espíritu de mansedumbre y de paz. No es que llore por cualquier cosa, porque a veces uno llora, pero uno no llora por su situación, sino llora por la situación del otro, porque uno llega a ver todo lo que le está atormentando a esa persona. Entonces, tienes que dejar un legado. ¿Qué legado tú le quieres dejar a tus hijos? ¿Qué legado le quieres dejar a tu comunidad? ¿Qué legado vas a dejar a los hermanos? El que yo quiero dejar es que sigan las pisadas de Cristo como yo las he seguido. Yo no sé lo que tú le quieres dejar a tus hijos, pero a mí me gustaría dejarle el legado en el corazón de mis hijos, de que cada vez que puedan ayudar a alguien, lo ayuden de corazón, que despierte el Señor el espíritu de compasión en sus corazones, en sus vidas, que sean un ejemplo en la sociedad, como lo he sido yo hasta ahora, pero un buen ejemplo. En un momento fui un mal ejemplo, pero Dios me corrigió en el camino y me convirtió en un buen ejemplo. Antes las personas me evitaban y ahora las personas me quieren imitar. Y doy gracias al Señor por eso, que ponga más humildad en nuestro corazón, que nos rodeemos de gente que le agrade estar con el Señor, que podamos darle felicidad a otros, que podamos sacar una sonrisa y no sembrar llanto, sino dar estímulo, dar sonrisa, dar abrazo, dar amor, demostrar la caridad del Señor que vive en nosotros, que somos imitadores de Cristo, que somos seguidores de Cristo, que Él mora en nuestros corazones. Demos de lo que tenemos, demos de lo que somos, dejemos que el Señor siga sembrando en ti la buena obra y da un buen ejemplo siempre. Dios te bendiga y Dios te